todos los presentes y los que nos ven por YouTube. Continuamos con este tiempo de edificando a los santos, un espacio donde hablamos del estudio de la Biblia y en este tiempo vamos a hablar acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Continuamos. Dice así, en la versión NBI. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Fíjense que venimos en el capítulo 7, venimos de ver cómo Esteban fue apedreado y muerto por los religiosos del momento, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo esa dispersión viene a raíz de ese miedo que había de que estaban apedreando y persiguiendo a los cristianos. En ese momento dice que todos excepto los apóstoles fueron dispersados. ¿Qué quiere decir? Los apóstoles en ese momento aún no habían entendido cuál era el deseo del Señor, que era llevar el Evangelio a todas las naciones. Y ellos quisieron quedarse más bien en Jerusalén y los que se dispersan son los diáconos. ¿Qué pasa? Que en este momento dice en el versículo 2, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Fíjense que estando en Samaria, apedrean a Esteban y Esteban, algunos hombres piadosos lo llevan y lo sepultan. Quiere decir que sí habían algunas personas que creían en lo que Esteban había predicado en ese momento, que era el mensaje de Jesús de salvación y de perdón de pecados. Es muy importante aclarar que dice que estos hicieron gran duelo por él. Cuando hay un fallecido, hay una muerte, siempre hay un gran dolor. Siempre hay que entender ese sentimiento de dolor que hay en las personas cuando hay un fallecimiento. Aunque entendemos que vamos a tener presencia con el Señor, siempre hay un dolor, siempre hay una tristeza a la que tenemos que pasar porque somos humanos. Y entendemos que el dolor también lo sufrió el Señor cuando vio que su amigo Lázaro había fallecido, había esa empatía de dolor porque había muerto su amigo. Es muy importante porque cada versículo de la Biblia tiene un deseo el Señor allí de hablarnos y de darnos a entender por qué colocó eso en las Escrituras. Dice en el versículo 3, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Fíjense que Saulo era un hombre que tenía autoridad, tenía permiso de azotar a los cristianos y de encarcelarlos. En este momento Saulo está digamos que causaba estragos en la iglesia porque su único propósito era ir de casa en casa y preguntar quién era el cristiano y llevárselo. Saulo no tenía ese deseo de maldad, pero él creía que él estaba haciendo un bien. Él creía que los cristianos eran una herejía, que estaban en contra realmente del Dios en quien él creía. Y dice que causaba estragos, quiere decir que era muy temido, porque esa permisología que él tenía le daba la posibilidad de poder llegar a todas partes y de llevarse a los cristianos detenidos. Ok, dice ahora Felipe en Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía
y todos prestaban atención a su mensaje. Fíjense, muy importante que dice en el versículo 6, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba. Es muy importante este orden. El primero, oír, y después el ver cuáles eran los milagros y las señales que el Señor hacía a través de Felipe. Porque es muy importante recordar que en Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense lo importante aquí, cuando Felipe va hacia Samaria y predica. Muchas veces el Señor nos da un mensaje y nosotros no lo llevamos a cabo. Muchas veces vemos que tenemos que hacer un propósito y nos cuesta hacerlo. Y fíjense cómo aquí Felipe, por esa persecución de la cual venía de Jerusalén, llega a Samaria. Llega a Samaria y se da cuenta de que allí también tenía que predicar el evangelio. El Señor le dice en Hechos 1:8, me serás testigo en toda Judea y Samaria. Y ellos no llegan a Samaria si no es por persecución. El Señor es como un padre que lleva a su hijo a una piscina y le dice que él tiene que aprender a nadar. Pero el niño, por miedo, está a la orilla de la piscina. Y no está negado que el padre empuje al niño a la piscina para que le quite el miedo. Así hizo Dios con Felipe. Dispersa a los discípulos a través de esa persecución y llegan hasta Samaria. Fíjense qué bueno es Dios, que Él cumple su palabra. Él les dijo no solamente que recibirían poder, sino que también iban a predicar en los alrededores de Jerusalén. Y ellos hasta ese momento no habían arrancado a predicar el evangelio. Es decir, que a través de esa persecución, ellos inician esa predicación en Judea, Samaria, y ahí es cuando comienza la predicación a todas las naciones como les había encomendado el Señor. Dice que habían muchos que habían sido, en el versículo 7, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Piense que el mensaje que daba Felipe en ese momento era la predicación del evangelio, de que había un Cristo que había venido, que había resucitado y que daba perdón de pecados y que a su vez había la liberación. ¿Qué quiere decir? Cuando dice, y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Quién es alegre? Alguien que es libre, ¿verdad? Alguien que tiene paz. Es decir, que todo aquello que predicaba Felipe era de paz y de bendición para la ciudad de Samaria. Cuando nosotros recibimos el mensaje de Jesús, recibimos gozo. Por eso dice que aquella ciudad se llenaba de alegría. Continuamos. Simón el hechicero, en el versículo 9. Recordemos que estamos en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 9. Dice así. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es aquel, es al que llaman el gran poder de Dios. Piense que Felipe llega a Samaria, una ciudad en donde había un hombre que dicen que era hechicero. Lo más probable es que era un hombre que hacía maravillas, hacía magia negra, pero la gente en ese momento no detectaba que era un hombre engañoso, que era un hombre falso y que a su vez hacía señales y hacía algún tipo de magia, pero recordemos que el diablo también puede hacer estas obras, estos milagros que la gente puede ver como buenos, porque te están diciendo algo de que tú quieres escuchar o que están haciéndote algo que te favorezca,
y resulta que son engaños, porque son hombres que no están siendo utilizados por Dios. Y es un hombre que decía llamarse el gran poder de Dios. Fíjense lo difícil que es para Felipe llegar a una ciudad donde había un hombre que ya estaba haciendo de esas personas. Cuando hay una necesidad, una sed espiritual, vienen otras personas y te pueden engañar fácilmente. Te pueden decir cosas que tú quieres escuchar o que tú quieres ver, y tú, sin tener la verdad, y en ese momento esas personas no habían escuchado la verdad de Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que solo a través de las Escrituras, solo a través de Jesús, es que nosotros podemos entender la verdad de Dios. En ese momento ese hombre se decía llamar el gran poder de Dios. Y fíjense cómo decía que pequeños y grandes le prestaban atención. Quiere decir que en esa ciudad había una sed espiritual. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas sutiles por las que muchas personas pasan buscando ese Dios de paz, ese Dios de amor. Y solo a través de Jesús es que llegamos a ese Dios verdadero. Y no ese Dios falso como hacía Simón verse a través de mentira, de engaño, de una falsa magia, que él dominaba a las personas y le prestaban muchísima atención. Continuamos en el versículo 11. Los seguían porque mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Fíjense lo difícil que es. Las personas somos muy dadas a lo visual. Siempre tendemos a primero querer ver qué va a suceder y luego creer en aquello que es lo real. Siempre tendemos a creer que lo que vemos nos da más fe que lo que escuchamos o lo que nos dicen. Siempre tendemos a querer ver primero un resultado físico, y eso era lo que hacía Simón. Él no hablaba de Dios, él simplemente hacía milagros, hacía magia, que la gente se dejaba llevar por esa magia y no escuchaba de la verdad. Entonces dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Fíjense que vemos cómo Felipe llega a la ciudad de Samaria. Él llega dando el mensaje y luego hacía señales y hacía sanaciones. Ese es el verdadero orden. El verdadero orden es primeramente oír. Por eso que la palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Primeramente, sus escrituras, escuchar de la verdad de Dios escrita en la Biblia. Y luego el Señor te muestra esas señales y esos milagros en tu vida que tú tanto anhelas. Pero tu fe se alimenta es con la relación con Jesús, con las buenas nuevas que Él te da, sus promesas, su verdad a través de la Biblia. Y no inverso, no primeramente creer por las cosas que vemos y luego escuchar. Muchas personas se quedan en los milagros, en los hechos que suceden y no buscan de Jesús. Dice en el versículo 13, Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Simón es un hombre totalmente visual. Él sigue a Felipe, pero estaba en su carne, en su deseo únicamente de ver los milagros que hacía Felipe. Muchas personas se dejan llevar solo por eso, por seguir a alguien y no seguir a Jesús. Muchas personas no siguen a Jesús, sino que creen en hombres. Y por eso dice la palabra que seguía a Felipe por todas partes y que estaba asombrado de ver cómo Felipe hacía milagros y señales. Entonces dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, estos apóstoles que no salen de Jerusalén, ya les dije, ellos no quisieron salir de Jerusalén porque
Ellos sentían que ellos ya habían pasado por una persecución. Recuerden cuando el Señor Jesús es encarcelado, los apóstoles sintieron mucho miedo y fueron perseguidos, incluso estuvieron en cárcel. Entonces ellos no salen de Jerusalén por eso, porque ellos sentían que ya ellos habían pasado por esa persecución. Lo que pasa es que ellos no veían la visión de Jesús, de que el mensaje tenía que ser predicado a todas las naciones. Entonces, cuando Pedro y Juan escuchan de que en Samaria está siendo predicado el evangelio y escuchan de que hay bautismo, ellos llegan a la ciudad de Samaria. Entonces dice, a estos al llegar, en el versículo, vamos por el versículo 15, estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos habían sido bautizados porque creían, pero no habían recibido al Señor Jesús en su corazón y así recibir el Espíritu Santo de promesa que les había dado el Señor Jesús a los apóstoles. Dice entonces en el versículo 17, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón el hombre que era engañoso, el que era brujo, que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Fíjense algo allí que es impresionante, cómo la manipulación del dinero hace que el hombre quiera tener poder y tener el dominio sobre otros. En ese momento Simón está viendo ese poder del Espíritu Santo que está haciendo señales de milagros, de prodigios, de sanidad, de liberación, y Simón ve cómo los apóstoles están haciendo milagros y desea continuar con su protagonismo engañoso, deseando tener el Espíritu Santo en él para poder hacer esas señales y continuar engañando a las personas a través de eso que él seguía haciendo. Eso es muy importante que la gente entienda que el Espíritu Santo no se compra, el poder del Espíritu Santo no se compra, y entender que el Espíritu Santo por gracia lo recibimos a través de reconocer que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es un poder, una fuente del uso. El Espíritu Santo es una persona. Es en la trilogía de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Simón no entendía que el Espíritu Santo era parte de Dios y no ese poder que él veía, porque era un hombre totalmente visual, que él quería apoderarse de ese poder para continuar deslumbrando a toda Samaria. Entonces le dice Pedro, versículo 20, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Le dice, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Fíjense qué difícil debe haber sido para Simón cuando Simón seguía a Felipe, cuando Simón estaba escuchando lo que decía Felipe, pero Simón sigue con su corazón cerrado a creer que a través de esa compra que le ofrece a los apóstoles con dinero, cree que va a comprar ese poder que les daban los apóstoles a las personas. Es muy importante connotar aquí que eso en el antiguo, digamos, después de que se fue Jesús, muchas personas en la iglesia tradicional se comenzó como con una idea de que a través de la compra se le pagaba a los el término de la religión tradicional, se podía comprar el perdón de pecados o se podía comprar una presencia en el templo. Es decir, que este Simón inició como una especie de compra de perdón de pecados en ese momento. Se puede decir que muchas personas en ciertos momentos de su vida han querido
decirle a Dios, bueno, Señor, si yo hago esto, tú me das esto. O si yo voy a la iglesia, me vas a complacer en esto. No, el Señor no es un Dios de que tú lo vayas a comprar. El Señor por gracia y por una gracia inmerecida nos concede los anhelos y las peticiones de nuestro corazón. Entonces dice en el versículo 23, 22, por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros deseamos algo y no lo tenemos? Viene una amargura, ¿verdad? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no soy aquello? ¿Por qué no logro aquí? ¿Por qué no logro allá? Eso le pasaba a Simón. Anhelaba ese poder, pero como no lo tenía, ya se había creado en él una atadura a la amargura. Y por eso es que le dicen, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Entonces le responde él, rueguen al Señor por mí, le dice Simón, para que no me suceda nada de lo que me han dicho. ¿Qué pasa aquí? Aquí Simón sigue sin creer en lo que está hablando Felipe, en lo que le están diciendo los apóstoles, y le está diciendo que rueguen por él. Lo que realmente teme Simón no es a Jesús, le teme a las consecuencias de no creer en Jesús. Y por eso es cuando nosotros tenemos que entender que solo a través del temor de Jesús es que nosotros podemos tener perdón de pecados y podemos continuar con una vida limpia de ataduras y de amargura. Muchas veces le pedimos a otro, mira, ora por mí para que no me pase esto, no me pase aquello. Y resulta que no hemos soltado el pecado, no nos hemos arrepentido, no hemos buscado del Señor genuinamente con un corazón puro y nos ponemos a dudar de que las cosas malas nos van a venir, pero no le pedimos a Dios que nos quite las cosas malas por creer en Él, sino porque le tememos solamente a las consecuencias del pecado. ¿Ok? Continuamos. En el versículo 25. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Fíjense que cada mensaje, cada versículo tiene un mensaje. Los apóstoles iban a un lugar, tenían un propósito y se regresaron a Jerusalén, pero ellos continuaban dando el evangelio de Jesús. Ellos no se detenían en eso. Ellos seguían predicando, ellos se devolvieron y continuaron con la predicación. Muchas veces nosotros estamos en un lugar, vamos a otro y no hablamos de Jesús y nos quedamos callados. Y nosotros como creyentes tenemos que tener eso implícito en nuestro ser. El saber que el Señor Jesús nos dio un mandato. Ir y proclamar las buenas nuevas. Ir y proclamar mi evangelio. Y nosotros cuando llegamos a un lugar, tenemos un propósito, siempre nuestro propósito sea dar las buenas nuevas de Jesús, vivo, resucitado y perdonando nuestros pecados. Luego dice, vamos al versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Fíjense que Felipe, estando en Samaria, se ve por estos versículos anteriores que estaba teniendo éxito en su evangelización. Muchos hombres y mujeres creían. Estaba Felipe, digamos, en un buen momento vamos a decir, de conversión. Digamos que el Señor le dice a Felipe, ponte en marcha hacia el sur. Y diría Felipe, pero bueno, Señor, me está yendo bien en Samaria. ¿Cómo voy a irme de aquí si están creyendo en ti? Pero fíjense lo importante que hace el Señor aquí. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, un ángel es un enviado de Dios. Un ángel es un hombre de Dios que habla a las personas que están en el camino de Dios.
Un ángel de Dios existe, puede estar aquí entre nosotros. Un ángel es un hombre o una persona que se acerca a ti y te da un mensaje, pero ya tú con la fe sabiendo de que ese hombre está en los caminos de Dios y lo escuchas como un hombre enviado de Dios. Por eso se dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe, Felipe era un hombre temeroso de Dios, había sido un hombre escogido por Dios para, inclusive en ese momento que lo escogen, era el que servía o atendía a las viudas en el ministerio de su iglesia. Entonces quiere decir que Felipe escucha la voz de un ángel que le dice, puede haber sido su pastor o puede haber sido un hermano de la iglesia, y le dice, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Qué interesante ver, le dice, ponte en marcha hacia el sur. No le está haciendo una pregunta, no le dice, Felipe, ¿te gustaría ir? ¿Te gusta? No, le dice, ponte en marcha. El Señor es claro y específico. Cuando le dice, ponte en marcha es levántate y arranca. Le dice, por el camino del desierto. El camino no le está dando un destino, le está diciendo un camino. Por eso es que nosotros cuando oímos esos mensajeros de Dios, no debemos dudar ni un momento de que el Señor no tenemos que pedirle explicaciones, no tenemos que pedirle tantas razones, no tenemos que hacerle tantas preguntas. Cuando el Señor te dice, ponte en marcha, es porque Él tiene un propósito ya predestinado para ti. Y le dice que se vaya al desierto, que baja de Jerusalén a Gaza. Quiere decir que esto no era un camino bonito, no era un camino con paisajes, no era un camino esplendoroso, era un camino de desierto. Entonces, el camino era de Jerusalén a Gaza. Entonces Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este hecho era el hecho que el Señor tenía preparado para que Felipe hiciera el propósito que él le tenía ya predestinado. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y arrancamos, nos ponemos en marcha? Inmediatamente Dios pone un hecho, un suceso, una situación que es allí donde vamos a llevar a cabo nuestro plan. Y ahí es cuando se consigue a este etíope eunuco, un alto funcionario, y este había ido a Jerusalén, es decir, venía de Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Fíjense qué interesante, aquí dice, Felipe se encontró con un etíope eunuco. Los israelitas eran hombres que no querían mezclarse nunca con otras razas. Ellos pensaban que el evangelio era nada más para ellos, porque Jesús había nacido en Jerusalén y ellos creían que solamente allí el evangelio era que tenía que ser predicado. Ellos eran muy celosos de su raza, de su origen. Y al decirle el Señor que se fuera un camino y al encontrarse un etíope, eunuco, etíope era un extranjero, era un hombre de raza negra y era un eunuco era un hombre mutilado sexualmente, cosa que para los judíos un hombre mutilado sexualmente no tenía ese acceso al lugar santísimo, viéndolo desde el Antiguo Testamento. Y se dice que iba regresando a su país, iba leyendo el libro del profeta Isaías, es decir, que este hombre eunuco había ido a adorar a Dios y de hecho, cuando dice que venía leyendo el profeta Isaías, era porque había comprado el libro de Isaías, había comprado un rollo. Eso quiere decir que ese etíope creía en el Señor, tanto así que había invertido en comprar un rollo donde estaba el profeta Isaías, donde se hablaba, estaban las escrituras del profeta Isaías. Y fíjense lo interesante, este hombre tenía tanto anhelo de adorar a Dios que compró ese rollo del profeta Isaías y lo venía leyendo. Y venía leyendo el libro del profeta Isaías, dice. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Y cuando Felipe se acercó, vamos en el versículo 30, al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? En el Antiguo Testamento se acostumbraba mucho leer las escrituras en voz alta. Por eso es que cuando Felipe se acerca a la carroza, escucha a este etíope eunuco leyendo el profeta Isaías. Todo estaba dado para que Felipe se diera cuenta que este hombre era un temeroso de Dios. Era un hombre que venía de recorrer muchos kilómetros. Se dice que eran 3.000 kilómetros entre Jerusalén y Gaza. Es decir, que este hombre había recorrido muchos kilómetros para poder llegar a Jerusalén y adorar. Fíjense que la palabra allí, adorar, dice en el hebreo, es proscuneo. Quiere decir lamer la mano de tu amo. Quiere decir que este hombre entendía que solo el Dios de Jerusalén era el Dios verdadero. Y por eso había recorrido tantos kilómetros y por eso había invertido en comprar el rollo del libro del profeta Isaías, porque quería tener información, quería nutrirse de lo que allí estaba escrito para él continuar aumentando su fe. Entonces, qué bonito cuando Felipe le pregunta, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Qué bonita esta pregunta. Por lo general, la predicación siempre, tenemos que entender la predicación con un acto de amor, un acto en el que estamos abordando a una persona que tiene un deseo, un anhelo, y nosotros tenemos que hacer siempre preguntas amables, no preguntas ni de condenación ni de debate. Una pregunta tan bonita que le hace Felipe, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Es una pregunta en la que todos los cristianos debemos de creer que una pregunta amable, que no tenga contención, puede iniciar una buena predicación, ¿verdad? Una pregunta amorosa, una pregunta que se preste para continuar con la conversación y no para debatir o dar una opinión personal, sino una conversación amable. Dice luego en el versículo 31, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó el eunuco, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Qué bello, ¿verdad? El eunuco en ese momento ve cómo esa pregunta que le está haciendo Felipe era lo que él necesitaba, porque estaba como en esa necesidad de, estaba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. Qué bello cómo Dios le manda a Felipe para que el eunuco pueda entender lo que estaba en ese momento leyendo. Lo invita a subirse y a sentarse con él. Y lo que estaba leyendo en ese momento, dice el versículo 32, dice, estaba leyendo el profeta Isaías donde dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Entonces, después que él lee esto, le dice a Felipe, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Qué hermoso cuando el Señor pone todo el panorama que tú creías que no sabías, cuando Él le dice, ve de Jerusalén a Gaza un camino, y tú dices, ¿qué voy a hacer allá? Ni siquiera tengo un lugar específico donde voy a llegar, ni siquiera sé a dónde voy a hacer tu propósito, Señor. Cuando ya este hombre venía preparado, el Señor siempre tiene el lugar, el tiempo y la persona para ti. Por eso nunca dudes de predicar de Jesús, porque siempre el Señor tiene ese corazón dispuesto a escuchar la palabra. Y este hombre, el etíope eunuco, estaba listo, preparado para Felipe, para que Felipe le dijera, y aquí le dice en el versículo 38, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas
nuevas acerca de Jesús. O sea, que solamente faltó que él le dijera, explíqueme quién es ese cordero, para que él le hablara del Jesús que predicó en Jerusalén, el Jesús que fue crucificado, que resucitó y que es el único que nos perdona pecados y que nos da salvación y vida eterna. Entonces, mientras iban por el camino, estaban conversando y estaba él reconociendo que ese Cordero Santo a quien se refería Isaías era Jesús mismo. Le dijo en el versículo 36, mira, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El bautismo es un acto de reconocimiento público para decir Jesús es mi Señor y mi Salvador, y el bautismo viene a ser algo de lo que todos los creyentes deberíamos de hacerlo en obediencia inmediatamente que creemos en el Señor. Por eso, al entender Jesús, al entender el eunuco las escrituras, sabía que la obediencia venía por el bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos en la escritura que un hombre obedece y se bautiza es porque está creyendo en el Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús también se bautiza al inicio de su ministerio. Cuando le dice, entonces, en el versículo 38, entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Qué bello es el Señor. Fíjense aquí algo muy importante. El mensaje que le da Felipe el eunuco y inmediatamente el bautismo. ¿Y qué sucede luego? Felipe se va. Es llevado por el Señor de ese momento. O sea, aquí ni Felipe se aferró al eunuco, ni el eunuco se aferró a Felipe. Creyeron en Jesús y eso fue suficiente para que en ese tiempo de la predicación de las buenas nuevas de Jesús y el bautismo fuera el inicio de la fe y de una relación con Jesús. En ese momento ya el eunuco cree y comienza su relación con Jesucristo. Una vez que nosotros oímos el mensaje, tenemos que ver cuánto es la necesidad de leer las escrituras. Vemos cómo el eunuco estaba leyendo. Es algo que nosotros tenemos que tener siempre como un anhelo, como esa sed que tenían esos hombres de escuchar a Simón, el brujo. En ese momento deseaban tener una fe, aunque equivocada, pero estaban en esa búsqueda. Así estaba ese eunuco en ese momento, leyendo, aunque no entendía. El Señor te va a enviar a alguien que te da esa luz, que te da esa guía, que te da esa palabra de que te dice, esto es lo que quiere decir eso. Por eso los ángeles, que son los mensajeros de Dios, son los que el Señor usa para que te dé esa guía, ese mensaje de Dios, ese pastor que te dice, es por aquí, es por allá, haz esto, haz aquello. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no creemos que el Señor usa personas que en nuestro camino vamos a tener esa ayuda para continuar con ese deseo, esa sed que tenemos de Dios. Entonces dice en el versículo 40, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Fíjense cómo esta historia de Felipe, que comienza con un escuchar de un ángel de Dios y la obediencia de Felipe, cómo le da esa guía hacia lo que realmente quiere el Señor, que prediquemos su palabra. Vieron cómo Felipe va en persecución, porque él sale de Jerusalén perseguido, llega a Samaria y ve cómo el Señor le tenía preparado a todos los samaritanos que creyeron en él. Él solamente llevaba la palabra, llevaba las buenas nuevas. Por eso es que nosotros tenemos que entender que el mensaje de Jesús son las buenas nuevas. Buenas porque el Señor es el único bueno, y nuevas porque no conocemos esas verdades del Señor. No las podemos saber, no las podemos conocer porque están escritas en su palabra.
porque están allí en ese libro, en esa verdad que el Señor dejó escrito para nosotros. Y por eso es que son nuevas, porque no las conocemos. Y por eso ese mensaje de buenas nuevas es así, es hermoso, es de amor, es de promesas, es de verdad. Por eso aquí tenemos que aprender mucho de Felipe. Primero, en escuchar del Señor. ¿Cómo escuchamos del Señor? Estando en su camino, estando en su verdad, escuchando la palabra, leyendo su palabra, obedeciendo, porque tenemos que ser oidores, pero también obedientes. ¿Ok? Eso, la obediencia es un acto de fe. Por eso Felipe en todo tiempo se mueve por fe. Así tenemos que ser los creyentes, movernos por fe. Estamos en tu camino, Señor, estamos en tu verdad. Dirígenos. Y el Señor te dice una instrucción a través de un ángel o a través de una voz que tú dices, Señor, esta es tu voz porque lo que voy a hacer es tu propósito y tu verdad. Aprendamos de Felipe y no seamos como Simón, un hombre que se dejó llevar solamente por milagros, solamente por esa parte de la que muchos se enganchan, que es la parte visual, el ver y creer, y no es así. Nosotros primeramente tenemos que creer en Jesús Cristo vivo y luego Él hará milagros y señales en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga grandemente y que Hechos 8 les haya dado un mensaje de verdad, de salvación y de vida eterna. Hasta luego.